Queremos encontrar las 4 soluciones radianas positivas más pequeñas a 5 sin de pi dividido por 3x igual 1. Así que nuestro objetivo aquí es encontrar los 4 valores más pequeños de x que satisface esta ecuación. Esta ecuación puede parecer desafío porque tenemos el sino de pi 3xx, así que lo que haremos aquí es realizar la sustitución. Dejamos θ igual pi 3xx, que nos da la ecuación 5 sin θ igual 1. Así que solucionaremos esta ecuación para θ, y luego volverá y solucionará para x. Aviso: si solucionamos esta ecuación para x multiplicando por el reciprocal de pi 3, del curso en ambos lados. Aviso de que x es igual a 3 dividido por pi x θ. Para resolver esto para θ, dividiremos ambos lados por 5. Tenemos sin θ igual 1,5. Debemos reconocer que tener el valor de la función sineal de 1,5 no es un valor que encontraremos en el círculo de la unidad o utilizando triángulos de referencia. Así que tendremos que usar la calculadora para ayudarnos a resolver esta ecuación. Pero también desde sin θ igual, y dividido por r y el valor de la función sineal es positivo, debemos reconocer que y tiene que ser positivo, y por lo tanto, nuestras soluciones deben estar en el primero o segundo cuadrante donde es positivo, y por lo tanto el valor de la función sinusoidal sería positivo. A continuación, desde sin θ igual 1,5, que significa que θ sería igual a arc sin o inverse sin de 1,5. Así que ahora iremos a la calculadora para ayudarnos a encontrar nuestra primera solución. Es importante asegurarse de que estamos en modo Radian, así que presionaré la tecla Mode. Aviso: como estamos en modo Radian, para volver a la pantalla de inicio, presione el segundo sino 1,5, cierre la paréntesis, entrar. Porque nos piden ronda x a 3 lugares decimales. Y esto es realmente θ. Iremos a redondear θ a 4 lugares decimales para evitar con esperanza cualquier error de redondeo al encontrar x. Tenemos θ igual 0.2014. Así que llamaremos a este θ sub 1. Ahora, vamos adelante y dibujemos este ángulo en el primer cuadrante. Digamos que este es el lado terminal, y este es el ángulo de 0,2014 radianes. Bueno, porque el seno también es positivo en el segundo cuadrante, si obtenemos un ángulo de referencia de 0,2014 hexaneutones el segundo cuadrante, también podemos determinar una segunda solución. Entonces, de nuevo, si este ángulo de referencia es 0.2014, este ángulo, eso termina en el segundo cuadrante, también tendría el mismo valor de la función sinusoidal. Así que el primer ángulo fue determinado en la calculadora, y luego para determinar este ángulo podemos tomar pi radianos o media rotación. Y resta el ángulo de referencia para determinar este ángulo en el segundo cuadrante. Así que vamos adelante y hagámoslo. Tenemos pi radianos, 0.2014. Así que llamaremos a este θ sub 2. Será aproximadamente 2.9402. Porque estamos buscando las 4 soluciones radianas positivas más pequeñas, necesitamos encontrar 2 soluciones más aquí, lo que significa que las 2 próximas soluciones serán coterminales con estos 2 ángulos. Para θ sub 3 tenemos 2 pi más 0.2014. Que será aproximadamente 6.4846. Y entonces θ sub 4 sería coterminal con este ángulo aquí, así que tendríamos 2 pi más 2.9402 radians, que es aproximadamente 9.2234.
Pero no hemos hecho ahora. Recuerde, nuestro objetivo es resolver x no teta donde x es igual a 3 divididos por pi x teta. Así que tendremos que tomar estos valores aquí y luego multiplicar por pi 3, y lo haremos en la próxima diapositiva. Así que nuestra sustitución inicial fue teta igual pi dividido por 3xx y solucionamos esta ecuación para x tenemos x igual 3 dividido por pi x teta. Así estos son los valores que encontramos para teta, así que multiplicaremos cada uno de estos por pi dividido por 3 para encontrar los valores aproximados de x para el original trig ecuación. Así que vamos adelante y hagámoslo. Y las instrucciones dicen que redondean a 3 lugares decimales. So x sub 1 es a Siemens aproximadamente 0.192 radians. Y ahora para x sub 2, solo presionaré segundo, Enter. Y luego puedo cambiar este factor aquí, 2.9402. So x sub 2 ex a Siemens aproximadamente 2.808. Y luego para x sub 3, 6.4846. Tenemos aproximadamente 6.192. Y luego finalmente tenemos 3πx 9.2234. So x sub 4 ex a Siemens aproximadamente 8.808. Bueno, espero que encontraron esta explicación útil.